hermanos, dando gracias por la salud, por la vida, dando gracias por mi familia, dando gracias por poder verle al grupo de varones, dar gracias por nuestras hermanas que están acompañándonos, el hermano Gerald también que está desde Tierras Blancas, dar gracias por todo lo que el Señor nos ha dado, por todo lo que el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia nos ha otorgado hasta el día de hoy. Dar gracias porque me ha dado la bendición de poder compartir una pequeña reflexión de su palabra. Es siempre hermoso el poder, cuando a uno le dicen que tiene que compartir la palabra, porque uno, a pesar de que escudriña la palabra, a pesar de que lee la palabra de Dios, cuando uno busca una palabra para entregar a sus hermanos, al primero que le hablan es a uno, al primero que lo confronta es a uno. Y esta palabra sí a la que me voy a referir, sí me confronta a mí, me confronta directamente. Su palabra en el día de hoy está en Lucas, capítulo 11, del versículo 11 al 13. Lucas 11, del versículo 11 al 13. Amén. Y dice así en el nombre del Señor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Padre amado, Dios de misericordia y gracias te damos, Señor, por lo grande que tú eres, Señor, por lo maravilloso que tú has sido con nuestras vidas, Señor, por lo misericordioso que has sido con nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, Padre del cielo. Gracias por hablar a mi vida a través de tu palabra, Señor. Te pido que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra tuya, Señor. Para bendición de mis hermanos, Señor, para bendición de tu iglesia y para bendición de mi vida, para bendición de mi familia, Padre del cielo. Cuídame, Señor, que toda palabra que salga de mí sea palabra que tú quieres entregar a tu iglesia, que no sea palabra mía, Padre del cielo, para que sea una real bendición, Señor, a todo y cada uno de los que te escuchan, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Hoy día es una palabra que vamos a hablar directamente a los varones de nuestra iglesia. Y vamos a hablar de ciertas cualidades que debiésemos tener como varones para ser unos buenos padres. Ciertas cualidades bíblicas para poder ser unos buenos padres. Hay muchas cualidades más a lo mejor, pero voy a hablar acerca de 7 cualidades que necesitamos tener para poder ser padres y guías verdaderos de nuestros hijos. En primer lugar, debemos ser padres compasivos, y esto sale en el Salmo 103, versículo 13. Dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mis hermanos, hay algo tan bonito que tenemos que aprender a hacer con nuestros hijos, que es entenderlos en todas las etapas de su vida. Porque díganme que a pesar de que son hijos cuando son chiquititos, más adultos, jóvenes, cuando se casan siguen siendo hijos. Igual requieren un consejo. Igual requieren de que nosotros los guiemos, de que nosotros seamos capaces de llevarles por el buen camino. El ser compasivo, el entenderlos no significa ser permisivo, porque es algo, una línea muy delgada. El comprender al ser permisivo con los hijos. Porque a pesar de que vamos a entenderlo en todo lo que ellos quieran en las etapas de su vida, también debemos poner ciertas restricciones que la sabiduría del Señor nos da.
nosotros, a través de toda la sabiduría, de la experiencia que nos entrega el Señor, debemos aprender a guiarles y a guiarles por el buen camino. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, los varones debemos llevar a nuestros hijos hacia el buen camino. Y todos sabemos cuál es el buen camino. Todos sabemos cuál es el camino hacia el cual debemos tratar de guiar a nuestros hijos. Sabemos que a lo mejor en algún momento ellos a lo mejor no van a seguir este camino. Pero nuestra labor es tratar de guiarlos hacia allá. Porque en mi experiencia, a pesar de que yo era desordenado, mis padres nunca dejaron de orar por mí. Y a los 42 años hubo resultado de esas oraciones. A los 42 años, hermano. Perdí de los 18 años que me alejé de la iglesia y me alejé de mi casa hasta los 42 años. Pero nuestra labor guiarlos. Es nuestra labor ser compasivos y entenderlos en lo que ellas necesitan. En segundo lugar, mis hermanos, y esto me toca muy fuerte, debemos ser padres comunicativos. Y esto está en Santiago 1:19. Santiago. Y dice así en el nombre del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Se darán cuenta por qué me toca a mí. Para obtener una buena comunicación, mis hermanos, especialmente con nuestros hijos, lo primero que debemos hacer es aprender a escuchar. Muchas veces lo que más cuesta es lo que cuesta aprender a escuchar a los hijos. Porque muchas veces cree uno que por la experiencia que tiene, siempre tiene la razón, y no es así. Cuando nosotros aprendamos a escuchar a nuestros hijos, se va a desarrollar un lazo de mucha mayor confianza, en que ellos me van a contar sus alegrías, sus penas, y yo también les voy a poder contar las mías. Y cuando se logre esto, hermanos, ya nuestros hijos, a lo mejor va a haber tal confianza de que nuestros hijos no van a salir, como muchas veces pasa, a buscar respuestas que aparecen cuando son jóvenes, cuando son niños. Y cuando nosotros no tenemos una confianza con ellos, no hay una comunicación con ellos, salen a buscar estas respuestas al mundo. Y las respuestas que entrega el mundo no son las más adecuadas. Por eso aprendamos a escuchar lo que ellos quieren decirnos, lo que ellos quieren expresar. Aprendamos a oír lo que nos quieren decir, para que el consejo que salga de nuestras bocas, que va a ser un consejo que va a entregar el Señor, porque no se olvide que nuestro consejo va a ser un consejo cristiano. Como decía al principio su palabra, si mi hijo me pide pan, yo no le voy a entregar una serpiente, no le voy a entregar un escorpión. Y si yo tengo plena confianza y mi hijo me hace una pregunta, yo le voy a entregar una guía verdadera, algo que le sirva realmente a su vida, para que él no vaya a buscar esta respuesta afuera al mundo. Cuando no existe, mi hermano, plena confianza, cuando no existe una comunicación padre-hijo, nuestros hijos van afuera y buscan respuestas afuera, buscan respuestas en el mundo. Dios nos permita. Y hermanos, de verdad, esto, como le digo, esta palabra me confronta mucho, me cuesta mucho, soy muy cerrado muchas veces. Soy muy cerrado. Pero el Señor me está hablando y me está diciendo, escucha a tus hijos. Tengo hijos grandes, pero sé que todavía puedo lograr comunicarme con ellos. Dios nos ayude y Dios me ayude mucho en este aspecto. El tercer aspecto, mis hermanos,
es que debemos ser, como padres, un ejemplo. Y esto se encuentra en Tito, capítulo 2, del 7 al 8. Y dice así en el nombre del Señor: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Siempre hemos dicho, hermano, que nuestras acciones, y bueno, ¿se acuerda cuando el pastor la otra vez predicaba, decía que la mejor Biblia en este momento y siempre de los cristianos es lo que hacemos? Porque muchas veces no nos van a escuchar lo que hablamos, pero sí van a ver nuestras acciones. Sí van a ver nuestras acciones. Y cuando decimos que somos cristianos, más nos miran, pues, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo está esperando que nosotros caigamos en algo para hablar mal del Señor, para hablar mal de la religión. Nuestras palabras, muchas veces, como dice, las palabras se las lleva el viento. Muchas veces las palabras se las lleva el viento. Pero nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones quedan grabadas en las personas y van a quedar grabadas en nuestros hijos. Cuando yo soy un real ejemplo, cuando soy un real ejemplo y un buen ejemplo para nuestros hijos, eso también me va a ayudar a cuando yo quiera aplicar disciplina. El mejor aliado cuando yo quiero aplicar disciplina es el buen ejemplo. Porque, como decimos, ¿con qué moral, mis hermanos, voy a ir a decirle a mi hijo, es malo robar? Si a mí me ven que de repente llego con cosas que no me corresponde llegar a mi hogar. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo, oye, no salgáis, no te embriagues? Si a mí me ven que yo veo, que me embriago, que fumo. No hagas esto. Y si yo lo hago, ¿cómo voy a aplicar disciplina en mi hijo? Seamos un real ejemplo. Valen mucho más los hechos muchas veces que las palabras. Lo otro, mi hermano, es ser respetuoso. Y esto sale en Efesios 6, del 1 al 4. Efesios 6, del 1 al 4. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siempre donde hay respeto, la obediencia y la disciplina se obtienen muy fácilmente. Aprender a escuchar, mis hermanos, aprender a ser amable, a no mirar en menos, a tolerar, no se aprende en el colegio. Eso se aprende en el hogar. Eso se aprende en el hogar. Muchas veces, hermano, cometemos pequeños errores cuando nuestros hijos de repente, no sé, empiezan a hablar y en vez de empiezan como a tutear y para nosotros es gracia cuando conocen a alguien y no le dicen tío, bueno, ahora el tío, tía o caballero o señora, sino que lo llaman por su nombre o oye tú, y para nosotros es bonito porque es agrandadito. Pero esto va a ir creciendo, mi hermano. El respeto, ya sea hacia los mayores y mayormente aún hacia nuestro Dios, tiene que ser desde pequeños. Desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar a los adultos, a respetar la opinión de todos, pero también respetar al Señor. Lo más grande que tenemos que enseñarle
es respetar a nuestro Dios. Pero también significa que nosotros debemos respetar al Señor. Como les dije, va muy amarrado de lo que es ser ejemplo. Yo no le puedo decir a mis hijos, oye, todos los días hay que ir al culto, si ellos me ven que tarde mal y nunca quiero ir. Hoy en día no le puedo decir a mi hijo, oye, ya, conectémonos, vamos al Zoom. Si yo no me conecto nunca con mi hermano. Debemos enseñarles de pequeños cuál es el camino recto. Después ellos tomarán la decisión de cuál es el verdadero camino. Pero también hay una parte de la palabra que dice que yo, si guío a mi hijo desde pequeño en los caminos del Señor, este grande nunca se va a apartar de él. Lo otro es ser un padre que bendice las acciones que hacen nuestros hijos. Y esto aparece en el Salmo 115, versículos 13 y 14. Dice, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Mis hermanos, qué cosa más linda es cuando nuestros hijos realizan cualquier labor o antes de realizarla nosotros le decimos que Dios te bendiga. El Señor nos bendice a nosotros en todo momento como padres. Qué lindo es cuando nosotros podemos bendecir a nuestros hijos en sus acciones. El hijo siempre necesita una palabra de ánimo. Siempre el hijo necesita algo que lo empuje. Y qué más lindo decirle que Dios te bendiga, hijo, en lo que vas a hacer. Así como el Señor nos bendice a nosotros tengamos la capacidad de bendecir las acciones de nuestros hijos. Porque cuando bendecimos las acciones de nuestros hijos, cualquier cosa que hagan va acompañado del Señor. Sea Él que crea, que no crea, sea grande, sea chico. Dígale. Ustedes se dan cuenta cuando ven alguna película de los mexicanos. Los mexicanos son muy buenos para bendecir y les dan un beso en la frente por lo general a sus hijos. O los hijos piden la bendición de sus padres antes de eso. Es algo que ocurre en nuestro país. Pero nosotros bendigamos a nuestros hijos. Bendigamos las acciones que ellos van a realizar en el día a día. Como sexto punto, mi hermano, ser un padre maestro. Y esto aparece en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una de las responsabilidades grandísimas que tenemos como padres es enseñar a nuestros hijos. Una de las labores más grandes es llevarlos por el buen camino. Siempre queremos que nuestros hijos sean más que nosotros, ¿no es cierto? Que sean mejores hombres que nosotros, que sean mejores padres que nosotros, a lo mejor. Que sean mejores profesionales que nosotros. Pero también debemos enseñarles a que sean mejores cristianos que nosotros. A que sean mejores cristianos que nosotros. Y eso se enseña con la palabra. Se enseña con el ejemplo. Se enseña siendo un padre responsable. Y es nuestra labor, hermanos, enseñarles acerca del Señor. Como se dice por ahí, los niños pueden aprender mucho en la escuela, pero la base de toda enseñanza va del hogar. El niño puede aprender, o el joven puede aprender mucho en la iglesia,
pero no somos nosotros como varones, somos nosotros como padres. Disculpando a mi hermana, pero esta predicación va a los padres, los que debemos guiar a nuestros hijos, los que debemos enseñar el buen camino a nuestros hijos, los que debemos entregarle las herramientas necesarias para que nuestros hijos sigan el buen camino. Y conocemos cuál es el buen camino, ese camino angosto, ese camino dificultoso. Pero nosotros tenemos que entregarles las herramientas para que ellos no se rindan, para que ellos sigan la senda que trazaron sus padres, sus abuelos, y si no la trazaron sus abuelos, sus padres, pero ojalá que sigan la misma senda por la cual uno los puede guiar. Y lo último, hermanos, ser un padre temeroso de Dios. Esto está en Proverbios 3, del 1 al 8. Es bastante largo, pero dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas del corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Debemos ser muy temerosos de Dios. El temer a Dios no significa miedo. El temer a Dios significa tener amor por Dios, tener respeto por Dios, tener obediencia por Dios. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Que no tengan un temor de miedo, que no vayan a la iglesia por miedo, sino por amor a Dios, por obedecer al Señor, por respetar a nuestro Dios. Estas fueron como 7 puntos que toqué, hermanos, en que, como le digo, hay muchos más para ser un buen padre. ¿Y por qué, mi hermano? Porque en Lucas, no me recuerdo bien en cuál, está lo del mayordomo infiel. Y hermanos, nosotros desde el momento en que nos casamos y tuvimos hijos, el Señor nos entregó bienes a nuestro servicio, que tenemos que administrarlo. Dicen que el mayordomo es un administrador de los bienes del Señor. Y nuestros hijos son nuestros bienes. Y cuando sea la venida del Señor, aparte de ver lo que nosotros hicimos, también nos va a pedir cuenta de cómo administré lo que Él me entregó. Cómo administré mi hogar. Cómo administré a mi esposa. Cómo administré a mis hijos. ¿Los llevé por buen camino? Así como, imagínense, y la carga que va a tener el pastor, que es más grande, porque el pastor, aparte de su familia, el Señor también le va a pedir cuenta por todos sus siervos. Somos mayordomos, somos sacerdotes de nuestro hogar. Aprendamos a guiar a nuestros hijos, hermanos varones. Aprendamos a escucharle, aprendamos a comunicarnos con él, aprendamos a enseñarles de que este es un camino hermoso. Porque ¿quién puede decir que tomado de la mano del Señor no es un camino hermoso? Es un camino hermoso, hermano. Pueden haber muchas dificultades, pero facilito saltar. A uno que es más viejito, a mí ya me duele la rodilla y me cuesta más saltar. Pero las dificultades que me ponen en el camino, tomado de la mano del Señor, no son nada. Y si para mí no son nada, qué maravilloso va a ser que para mis hijos tampoco.
sean algo pesado y sean algo fuerte. Pero va a depender de nosotros, va a depender de usted, que ellos sigan este buen camino. Amén. Padre amado, Dios de misericordia, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por entregarnos, Señor. Y ver, Señor, que todo tú lo tienes en tu palabra, Padre del cielo. Que necesitamos que alguien comprar grandes libros para poder ser un buen padre. Tú nos ayudes, tú me ayudes, Señor, a poder ser un mejor padre. Tú me ayudes, Señor, para poder guiar a mis hijos por el buen camino. Tú cuides y guardes nuestro andar, Padre del cielo. Para lo que en tu palabra está escrito, Señor. ¿Qué podemos hacer para ser buenos padres? Lo pueda llevar a cabo, Señor. Que estas palabras, Señor, hagan nido en mi corazón. Que no se vayan, Padre del cielo, que no se vayan, porque quiero ser un buen padre. Quiero ser un buen guía, Señor. Para mi hogar y para mi hijo. Guárdanos y cuídanos, Padre del cielo, como varones, para que esta palabra también pueda bendecir a mis hermanos, Señor. Y que también la podamos aplicar para bendición tuya. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Ese era algo que el Señor entregó a mí. Como le digo, a mí me toca. A mí me toca fuerte. Dios los bendiga. Te damos